De hecho, yo estudio música en el secundario y termino el secundario y digo, bueno, hasta acá se acabó lo que se daba, voy a estudiar ingeniería. El chiste de mi viejo era, te voy a hacer un test de ADN, vos no sos mi hija. No sé, las 3 semanas antes de estrenar, yo no quería saber nada. Che, mejor, por las dudas cancelemos todo. Pero por suerte no. Por suerte hicimos la temporada completa. ¿Por qué a mí me gusta el teatro? ¿Por qué me llama? ¿Por qué me dan ganas de hacer eso? Y creo que hay algo de que yo aprendo mucho cómo vivir y cómo quiero vivir gracias al teatro. Valen Míguez es actriz, cantante y dramaturga. El año pasado estrenó El verano que merecemos, una autoficción protagonizada por ella misma y además su primera obra como autora. Como cantante también lidera el grupo Valentina y los Miedos, dedicado a interpretar boleros. Hoy nos regala una conversación sobre el teatro y la búsqueda artística. Primero quería preguntarte, más por los orígenes, ¿no? ¿Cuál fue tu primera conexión con el arte o la música o la actuación? Bueno, tengo una familia que siempre me impulsó y me acercó al arte. Mi papá es baterista, mi mamá fue audióloga, pero está muy conectada con el canto, con la música. Entonces yo creo que desde mis orígenes siempre hubo una insistencia de las artes, principalmente por la música. En mi casa siempre hubo música toda mi vida. Y a medida que fui creciendo, empezó a haber por parte de mis viejos el estímulo de llevarme a hacer. Empecé, lo primero que hice fue danza. Bueno, incluso, mira, hay algo más, todavía más del origen. Mi mamá iba a clases de danza. Mira. Y me llevaba, porque era un pequeño bebé Claro. de 2 años. Fue la solución. Claro, ¿qué hago con la nena? Bueno, me la llevo a las clases y era como una cosa medio de biodanza y qué sé yo, y están las fotos de las muestras de danza, todas las mujeres bailando y yo por ahí gateando en el piso. Entonces, bueno, como algo muy desde los orígenes de mi vida, pero sí, después empecé a hacer danza, me llevaron a hacer arte, a hacer música, y en particular el teatro estuvo bueno porque no fue parte no vino por parte de mis viejos, sino que yo tuve teatro en 4º grado por un programa de la educación pública. Yo siempre hice toda mi vida en instituciones públicas, mi educación. Y en 4º grado tenías mitad de año teatro y la otra mitad tenías natación. Y yo, ese descubrimiento del teatro, de ese juego, de esa conexión, fue ahí, y para mí fue como un antes y un después. Como fue algo que yo no conocía, hasta ese momento, 9, 10 años, no conocía, y fue maravilloso. Y muchas veces desde afuera esas cosas como que parecen naturales, como las vemos desde el presente, ¿no? Bueno, obvio que iba a ser actriz, obvio que iba a ser cantante, pero a veces el proceso para algunas personas es tortuoso, para otras no, pero conlleva mucha introspección. ¿Cómo fue ese proceso para vos de darte cuenta que querías hacer esto? Bueno, fue muy difícil. Creo que yo le tenía como un respeto muy grande a la palabra artista, muy de mi casa, como bueno, los artistas, como algo medio inalcanzable, y es como gracioso eso, ¿no? Porque era algo que tenía muy, muy cerca, y a la vez en un imaginario el artista era, bueno, así como un semidios, o sea, como algo que yo lo tenía muy lejos en mi vida y en mi imaginario. Y de hecho yo estudio música en el secundario y termino el secundario y digo, bueno, hasta acá se acabó lo que se daba, voy a estudiar ingeniería. Nada que ver. Nada que ver, y el chiste de mi viejo era, te voy a hacer un test de ADN, vos no sos mi hija. Y yo como, bueno, sé, por algo estoy acá. Creo que a mí me daba como otra seguridad, digo, con los años entiendo que casi ningún rubro es seguro. Como bueno, las artes tienen como es una industria de trabajo que tiene sus particularidades, como la tendrá la metalurgia, qué sé yo. Pero me costó un montón de tiempo asumir que era lo que quería hacer, y todo el tiempo hay una cuestión de reafirmarme en este camino, en este deseo. Y sí, fue, no es, nunca, creo que nunca es fácil
nunca es fácil, pero llegó un momento en el que dije, bueno, yo ya no me puedo hacerme más la pelotuda con esto. Como, No bueno, te puedes escapar más. No tenía manera de fingir que estaba haciendo, que me podía conformar con otra cosa. Eso me pasó. Como, no, yo necesito hacer esto. No me imagino no haciendo lo que hago. ¿Cómo fue ese momento de darte cuenta, que hubo algo que te lo disparó? O sea, ¿recordás el momento, por así decirlo, en el que hiciste un clic? Hubo un clic en particular que fue como una suerte de alivio muy grande. Digo, uno nace, va al jardín, bueno, idealmente, ¿no? Va al jardín, va a la primaria, va al secundario y después elige qué hacer, ¿no? Como que hasta ese momento uno tiene un orden que seguir y terminar el secundario te expone a tomar esa decisión. Sí, a la aventura de decidir qué es lo que querés hacer. Exactamente. Y en ese momento, bueno, fue una cosa de asumir un montón de miedos que tenía en relación a eso. Y después de la pandemia, o bueno, un poco la pandemia me permitió entrar en la crisis de, bueno, realmente tengo ganas de estudiar ingeniería o tengo ganas de hacer otra cosa. Y me anoté en 2 carreras, porque... Sí. ¿Por qué no? No sos para nada inquieta, digamos. Absolutamente, claro. Y en 2 carreras con la convicción de que eran 2 cosas que a mí me gustaban mucho, y fue que me anoté en la carrera de actuación de la UNA, con mucho miedo porque tiene ese examen de ingreso tan infame, tan difícil, tan complejo y particular, y por otro lado la gestión y producción cultural, el UNTREF. Y no podría haber sido más perfecto anotarme en esa carrera, porque una de las primeras materias es una carrera que tiene... que la materia central es un recorrido por las distintas industrias culturales. Entonces tenés literatura, teatro, cine, artes plásticas y demás. Y la primera es como una introducción a las artes. Y es una materia que es para pensar el rol del artista, el rol del hacedor, el rol de los productores culturales, qué es el arte. Y esa materia me vino bárbaro porque, claro, clase 1, ¿qué es un artista? Y me sentí absolutamente convocada por esa pregunta. Me terminaba las clases yo llorando, o sea, ese nivel la verdad que algún día me gustaría ir a decírselo a esa profesora, ¿no? Porque me permitió pensar que yo tenía la posibilidad de ser un artista. Como que, bueno, ahí dejó de ser algo para mí como de esa categoría de semidios y de algo imposible a pasar a ser algo que, bueno, ¿qué es un artista? Alguien que hace arte. Haces arte, sos artista, no hay mucho más. No hay nada muy, no necesitas que venga alguien con una varita mágica y decida que vos sos un artista. Después, bueno, está quien quiere utilizar esa palabra para definirse y quien no. Yo quizás no voy por ahí diciendo, oh, soy un artista, pero todo lo que hago en mi carrera está relacionado con el arte. Entonces, bueno, sí, es como, bueno, está medio servido. Y eso fue un permiso. Fue un permiso que me di gracias a estar en esas clases y escuchar a esas docentes hablar tanto del arte y además avalar, digo, es una universidad, teníamos que leer un montón de autores, como todo un pensamiento para entender cómo funciona el arte, que para mí fue... De hecho, yo cursé esa materia antes de entrar a la UNA. Fue como, ok, entonces, bueno, entonces puedo. Claro, te diste como un permiso, que es loco porque hablas de como el aval lógico, algo que uno no relaciona a veces con el arte, que sí, obvio, está reestudiado, pero como para vos todo ese aval teórico te sirvió para impulsarte y decir, sí, yo quiero hacer esto y puedo. Es que para mí hay algo de los permisos y los... la carrera del artista. En principal, la carrera del actor es una carrera que tiene mucho del sí y el no presente, ¿no? Vas a un casting, quedás, es un sí, no quedás, es un no. Como actores nos enfrentamos generalmente más a los no que a los sí. O sea, uno hace 100 casting, quizás quedan 2, y con esos 2 castings ya está, que te hiciste el año. Pero hay algo de esos sí que aparecen, no necesariamente en casting, ¿no? Como, bueno, alguien que viene que te viene a ver y le gusta lo que haces y te da un sí, te abre un permiso. Hay como algo ahí del permiso y de los sís
sí es, que para mí sí, bueno, la idea del permiso es algo que me da vueltas en la cabeza un montón, ¿no? Como, bueno, hay obras de teatro que me dieron permiso a mí a hacer mi obra de teatro. Como, me parece que ahí hay una construcción de lo colectivo y de lo posible. ¿Qué es para vos ser actriz? Tengo como dos respuestas. Uno tiene más que ver como, bueno, ¿qué es ser actor? Y otro es, ¿qué es para mí ser actriz? O sea, ¿qué rol cumple el teatro en mi vida? A ver, tenemos que empezar a partir de la base de que el teatro deviene de un rito, es un ritual muy antiguo, en el que es una especie de reunión para conmemorar algo, para evocar algo. Entonces hay algo de esa ceremonia, de ese ritual, que hoy en día persiste. Es un arte efímero, existe solamente cuando se está representando. Termina la representación y es algo que existió, es algo que se compartió, que se vivió, pero que no existe más, es intangible, es irreproducible, es materialmente irreproducible. Uno puede ver la misma obra 2 veces y son cosas distintas. Y es un ritual, para mí, muy íntimo, muy tribal y grupal, ¿no? Digamos, vos entras a una obra de teatro y ¿qué tenés? Un escenario puede ser una casa y la obra es acá y los espectadores se sientan por ahí, o bueno, una cosa más tradicional, de un escenario a la italiana, la caja negra y el de los espectadores. Y en el público, en los espectadores, se conforma una grupalidad. Eso es muy interesante para mí, ¿no? Y suceden cosas que solo suceden en ese momento. Para mí si te tengo que decir, bueno, ¿cuál es el rol social del teatro? Es un momento de conexión con algo de lo sentimental, de lo inefable, de lo inexplicable, que además es grupal, que hoy en día, que estamos como... Sí, te iba a decir eso, es como el encuentro en el medio del desencuentro constante. Total, y además como por dos partes, ¿no? Por un lado estamos como súper individualizados, cada uno con lo suyo, y por el otro lado hiperconectados con la tecnología. O sea, acá en el teatro, te sentás, guardas el teléfono en la cartera y termina la obra y recién ahí vuelves a verlo. Como hay una cosa del vivo que particularmente hoy en día tiene mucho valor. Sí. Y bueno, te conecta con una sensibilidad que quizás es la única manera de conectarse con eso. Y además es una sensibilidad grupal. O sea, yo estoy haciendo una función, un día toda la gente ríe, otro día toda la gente llora. Y es algo que sucede ahí, en ese momento. Y bueno, el actor es el que tiene que lograr eso también. Administrar eso y también... Y dejarse llevar. Sí. Yo creo que cuando uno tiene suerte es un trance muy loco. También puede no ser un trance, tampoco quiero como hacer una cosa de ser actor es una locura. Pero hay algo de que uno se deja llevar por... Para mí uno como actor tiene que desarrollar otro tipo de inteligencia en la que el cuerpo manda mucho más que el pensamiento, que la razón. De hecho, existe toda una teoría, ¿no? Digo, maneras de actuar y pensar la actuación, técnicas actorales hay un montón. Existe el trabajo del pensamiento del personaje. Claro, vos antes de entrar a la escena, bueno, sí, las papas, qué sé yo, pero entras a la escena y ese personaje también piensa, y eso es muy interesante. Y lo que es muy interesante es cuando esa capacidad de pensar, ¿viste? Que pensar... Sí, no es algo gobernable, digamos. No, totalmente. Cuando ese pensamiento se puede poner en función de una nueva lógica, que es la lógica de un personaje, es muy interesante, porque de golpe te encontrás pensando cosas que no son las que pensaría uno, pero que aparecen... dentro de esa lógica. Sí. Tiene cosas que para mí por el momento son difíciles de explicar, y que llega un punto en el que lo teórico siempre encuentra los límites de ¿y qué hiciste para llorar? Y no sé, estaba ahí, me pasó. Sí. Bueno, también hay algo que podemos pensar, que vos estás hablando de justamente de que no es gobernable y que lo que te pasa y de dejarte llevar, no podés decidir. No. O sea, no sabés cómo llegaste a eso.
No, no, no. como para teorizar y enseñarlo después. Totalmente. Yo tuve la suerte de mi último año de la carrera de actuación, hacerlo con Guillermo Cacache, que es un director muy, muy, muy reconocido internacionalmente, es un argentino. Y él tiene toda una idea del teatro como filosofía de vida, ¿no? Como, bueno, que lo que nos enseñaba no importaba si después lo llevábamos o no a la actuación, sino que había algo de estar presente, estar en red, estar con otro, que después si uno actúa o no, ya de por sí te da una enseñanza. Y creo que yo ya venía medio como pensando, bueno, hay algo de por qué a mí me gusta el teatro, por qué me llama, por qué me dan ganas de hacer eso, y creo que hay algo de que yo aprendo mucho cómo vivir y cómo quiero vivir gracias al teatro. Como que todo el tiempo me encuentro descubriendo la posibilidad del error, del fracaso, de que no se... No es fácil decir que alguien actuó bien o mal. No tenés tantas maneras de calificar esas cosas. Entonces, creo que me enfrenta todo el tiempo a algo que a mí, en lo personal, no poder discernir entre el bien o el mal y que haya como una especie de gris en el medio, no sé, me hizo muy bien en mi vida. Yo siento que el teatro me enseña todo el tiempo. ¿De qué otras cosas te nutrís para pensar tu arte, ya sea una obra, una canción, una apuesta, lo que sea? Bueno, trato de ser muy curiosa en todas las artes. O sea, más allá de que es algo que disfruto y que me gusta y que lo hago con placer, me interesa leer cosas nuevas, me interesa ver películas nuevas, me interesa ir al museo y ver artes plásticas y encontrarme con cosas que no me gustan. Intento y voy mucho al teatro a ver qué es lo que... Siempre con la expectativa de que eso sea... quizás lo que me pasa con el teatro es que difícil, excepto que esté muy disociada, no se me transforma rápidamente en algún objeto de estudio. Puedo entrar y disfrutar y salir conmovida y a lo sumo después armar alguna reflexión al respecto, pero sí, bueno, ver películas es algo que me gusta mucho y que también, relacionándolo nuevamente con esto de la vida que tenemos, de golpe sentarse 2 horas a hacer la misma cosa, es todo un trabajo. Últimamente fui mucho al cine. Hay algo de lo colectivo en el cine también, que no es lo mismo, que se le parece un poco al teatro. Un poco. Hace poco fui a ver El Padrino, que estaba en cartelera, porque bueno, momento de refritos del cine. Sí. Y hubo como una sensación en un momento en el como que toda la sala estaba llena, una de las salas más grandes del cine estaba llena, y como esa sensación de que estábamos todos respirando, como que teníamos todo el aire en el pecho, como algo de esa sensación colectiva que me parece que se recontra genera en el cine. Sí. Y justo las películas que fui a ver hablan también del teatro, Hamnet, que es una de Hamnet, y Sentimental Value. Sí. Son 2 películas que están nominadas al Oscar, entre otras películas, y justo son 2 películas que tienen que ver con el teatro. Entonces también fue como... Bueno, uno encuentra, digo, quizás vos vas a ver Hamnet y te llevas, ay, ¿por qué habla de, no sé, de los hijos? Y te quedaste pensando con algo de los hijos. Bueno, en mi caso, en las 2 películas me fui pensando cosas sobre el teatro y bueno, nuevamente, eso de los permisos me parece que algo de consumir o de nutrirse de distintas artes te da permisos a hacer cosas nuevas, a probar cosas nuevas. En octubre del año pasado estrenaste tu primera obra escrita por vos y protagonizada por vos también, casi un unipersonal. ¿Qué nos podés contar sobre El verano que merecemos? ¿De qué trata y bueno, como un poco de cómo la escribiste? Bueno, El verano que merecemos es una autoficción, o sea, es un género, la autoficción es un género en el que es una especie de reescritura, no
no fiel, o sea, es como, o sea, en una biografía uno espera que haya un pacto de verdad, como, bueno, todo lo que digo en esta autobiografía será real. En una autoficción es un pacto de mentira. Bueno, sí, yo acá tomé algunas cosas y después el resto hice una ficción. El Verano que merecemos es una obra que cuenta la historia de una chica que a partir de la muerte de su primo queda como atrapada en una nostalgia que el medio que la obliga a estar todo el tiempo en la memoria del pasado, en imaginar un futuro que no va a ser, como hay un dolor que llega a tal punto en el que el presente es tan insoportable que puede estar en el pasado o en el futuro. Y en ese recorrido es un... Bueno, yo creo que es un homenaje a la infancia, que tiene una cuota de nostalgia muy alta, que, bueno, también es la posibilidad del teatro que, digo, en este caso, al ser una autoficción, lo que yo respeto es que sí, mi primo falleció, Tommy, y yo todas las funciones le doy un abrazo. Como hay algo de la ficción nos da la posibilidad de hacer cosas que no podemos hacer. Me parece que logramos algo en la apuesta que si bien tiene, digo, es esto, es una historia que habla de la muerte y de la pérdida de alguien que es inesperado, porque en general la gente se muere de grande, no de chico, y en ese sentido me parece que logramos un balance para que no sea tampoco una angustia tremenda. No, es muy interesante, a mí siempre me resultó muy interesante que es como, de alguna manera, no sé si positiva, pero te vas como con un abrazo, no te vas solo llorando y con desesperanza, digo, Claro. no tiene ese sabor cuando termina la obra. ¿Y cuándo te diste cuenta de que estabas escribiendo una obra? Porque sé que durante mucho tiempo estuviste escribiendo sin saber bien lo que estabas escribiendo. Sí, yo tuve como una época que fue un año entero de escribir un montón. Todo el tiempo me encontraba escribiendo cosas que, bueno, sentía que terminaba de escribirlas y las dejaba. Y después de un tiempo me puse a leer todo. No tenía mucha idea de cómo era el trabajo de escritura, de nada, no había estudiado eso para nada. Un día releí todo y siempre estaba hablando de la pérdida, del duelo y del duelo de crecer también. Como cuando empecé a escribir tenía 21. Claro. Fue como un momento de mucha transición para mí. Yo estaba por rendir, fue el año en el que entré a la Universidad de las Artes. Entonces Claro, fue te como, agarró en el medio de todo ese proceso. sí, fue como un momento de mucha transición y todo el tiempo escribía sobre eso, como bueno, por un lado el duelo, la pérdida, no poder hablar más con una persona y por otro lado eso, el dolor de crecer, los miedos del futuro, las ansiedades. Claro, dije, tengo 80 páginas hablando todo lo mismo, ¿qué quiero hacer? ¿Teatro? Bueno, me parece que esto puede irse para ese lado, puede ser una obra de teatro. ¿Cómo lograste trabajarla para convertirla finalmente en una obra de teatro? Bueno, la verdad que no podría haber sido sin la ayuda de Patricio Ruiz, un dramaturgo y performer alucinante que hizo unas clínicas con el texto. Entonces yo tenía ese texto, que también, bueno, lo compartí con amigos y gente conocida que siempre como me impulsó. Y hacer una clínica fue como, bueno, un avance formal, bueno, esto como un estudio más formal de la escritura para teatro, de la dramaturgia, y ahí pude hacer un proceso más interesante, más rico con lo que yo tenía escrito, que bueno, devino en la obra. Hay algo que me parece muy interesante de todo lo que contás y de cómo te vi montar la obra también y hacer, llevarla al vivo, que es que un proceso tan individual como puede haber sido sentarse a escribir, y tan personal también e íntimo, se convirtió en un proceso más colectivo, llevarlo al vivo. ¿Qué desafíos tuvieron o tuviste para transformar ese texto efectivamente en la obra, más allá de la escritura, ¿no? Cuando ya la llevaste al teatro. Sí. Yo sí te tengo que decir como, bueno, en la teoría y en lo más profundo de mi corazón, pienso que el arte es con otros.
Y el teatro es, siempre uno actúa con otro. De hecho, hay una frase que es que el teatro o la actuación es lo que pasa entre, no es lo que te pasa a vos o lo que me pasa a mí cuando te miro a vos, es lo que se arma en ese proceso. Sí. Y a mí la escritura me rompió un poco esa lógica, porque es un trabajo un poco más individual, más íntimo. Sí, de indagar en vos. Sí, total, súper. Que igual creo que siempre lo pude hacer de manera compartida y esto, digo, es un texto que trabajé con alguien, pero me costó más en ese sentido, en el que yo sentí que había algo como que, bueno, lo había trabajado muy individualmente y de golpe eso pasaba a ser un objeto compartido. Uh-huh. Eso fue difícil. Más que nada porque dije, por el miedo a que no guste, a que no interese, a que no esté bueno como para otros. Digo, para mí estaba bueno, qué sé yo. Pero quizás de golpe se lo mostré a 5 personas y nadie le interesa trabajar eso, bueno, qué sé yo. Pero una vez que encontré el equipo, la verdad que fue bárbaro. O sea, primero digo, cuando yo no quiero asumir que es un unipersonal, no solo tiene que ver con que hay algunas reglas del unipersonal que están rotas, claro, un unipersonal y una persona sola. Bueno, hay una aparición fantasmagórica, hay otro actor en escena. Sí. Entonces quizás no es un unipersonal. No solo tiene que ver con eso, sino tiene que ver con que yo no puedo pensar esta obra como un proceso de una sola persona. Porque cuando aparece el director y aparece el asistente de dirección, que son Lucas Galván y Nicolás Otati, el trabajo ya empezó a ser otro. Yo sabía que había una red. Yo actuaba y había 2 personas ahí actuando conmigo, como armando un sistema. Y después se sumó Nicolás Federico, que hizo las composiciones en el piano, composiciones musicales para la obra, uh-huh, creadas viendo ensayos, leyendo el texto, pensando juntos, pero probando. Y después la obra ya era imposible disociar el texto de esa música, por ejemplo. Uh-huh. Y ya esa música no dependía de mí, dependía de otro. Entonces se fue armando ahí una especie de sistema, una red, un tejido humano y creativo en el que yo ya no me podía pensar sola. Y la verdad que fue maravilloso. ¿Te costó al principio delegar un poco o ver que alguien viniera con alguna dirección, que te cambiara algo que no lo habías pensado de esa manera, o fue todo muy natural? Probablemente si lo sentás al director te va a decir que sí. A vos no te parece, pero... A mí no me parece tanto. La relación actor-director es una relación que es difícil. Siempre es tensa. Casi siempre es tensa porque, bueno, es alguien que viene y te dice, ¿qué estás haciendo? Es horrible esto. Sí, o claro, te dice, bueno, bárbaro, como bueno, hay maneras de dirigir. Lo que pasa es que yo en el momento en el que escribí lo hice muy disociado de la apuesta. Claro. Yo escribía. Pues el problema de cómo eso se llevaba a escena era problema de otras personas, pero no era problema de la dramaturga. Entonces fue un descubrimiento que fue grupal. Como claro, yo todo el tiempo iba y le decía al director y al asistente, no sé cómo se actúa esto, no sé cómo se pone en escena esto, no tengo idea, yo no lo escribí pensando en cómo lo íbamos a hacer, y era, bueno, estudiar un texto y llevarlo al cuerpo y ver qué aparecía, qué pasaba con eso, y eso sí fue grupal. Y no hubiera sido posible si no era grupal. ¿Cómo fue el momento de decidir estrenar? Digo, debe ser difícil, ya habías tenido experiencia actuando profesionalmente, pero debe ser difícil decir, bueno, ok, sí, me la banco, esta es mi obra, la quiero estrenar, y todavía sos estudiante, digo, ¿no hay algo de la seguridad alrededor que quizás te hizo más difícil o se te fue dando también naturalmente y te apoyaste en otros? Yo creo que tenía un deseo muy grande de llevar la obra al teatro, de hacer la obra. De que no quede... Sí, de hecho, los últimos encuentros con el dramaturgo, con Pato, él me decía, bueno, seguí escribiendo, y yo, no, ya está. Claro. Esto ya está, esto ya necesita cuerpo, o sea, ya el papel caducó. Y bueno, seguí ese deseo.
quiero hacerlo, bueno, ¿qué necesito? Un director, listo, Lucas, perfecto. ¿Qué apareció la productora, Roxana Díaz? Bueno, Roxana Díaz me dijo, ¿qué necesitas? Un asistente. Bueno, un asistente. Nicolás Otati, bueno, la música, Nicolás Ferri, como que... Y fue un poco una cosa así de perseguir ese deseo y esas ganas. En general, el momento del estreno es porque tenés sala. O sea, cuando empezamos a pensar, yo empecé a ensayar en enero del 2025. Empezamos a pensar en la sala, las posibilidades, qué sé yo, la productora habló, consiguió un espacio, bueno, tenemos sala en octubre, bueno, hay que estrenar en octubre. Claro, ya no, Ya no hay posibilidad de seguir ensayando, de seguir pensando esto. No, en general las salas uno tiene esas fechas de estreno con bastante anticipación. Nosotros creo que 3 meses antes ya sabíamos que teníamos esa fecha de estreno. Entonces, bueno, ahí se te ordena un poco más el proceso, que al principio no fue a lo que pensamos, bueno, ensayamos 9 meses, estrenamos 2, vacacionamos tantos, Claro. como que un poco fue más, fue fluido en ese sentido. Sí, yo tenía eso, el deseo, la convicción de que esa obra tenía que pasarla por el cuerpo. Y de golpe estábamos por estrenar. Es como que pestañeaste y estrenaste la obra. Sí. Un poco. Y pensando en lo de la seguridad, yo creo que había una seguridad en... Tenía un montón de inseguridades. Bueno, Sí. ¿qué va a pasar con esta obra? ¿Le va a gustar a mi familia me va a odiar y no me van a hablar nunca más? Claro. Es un bajón, la gente va a llorar. Me preocupaba mucho que nadie se ría durante toda la obra. Ese era un temor muy grande que tenía. Entonces, lo que pasa es que no hay muchas. El teatro no tiene garantías. Es algo que todo puede fallar en una obra de teatro. Quizás no sé, bueno, en el arte plástico. Bueno, ya está, terminaste el cuadro y lo colgaste. En el teatro todo, no hay nada que te gane. Por eso somos tan cabuleros. Claro. Porque no hay garantía de que la cosa salga bien. Pero sale. Y hace años, miles de años de historia. Que se sigue haciendo. Se sigue haciendo. Y lo seguimos haciendo porque hay algo de ese ritual que hace que suceda. Pero no es que si yo hay cosas que a uno le pueden dar seguridad. Bueno, terminé la carrera de actuación, entonces algo debo saber. Claro. O ya hice una obra profesionalmente, ya algo, me parece que puedo. Pero la realidad es que son esos permisos y esas afirmaciones que te da el resto. Después uno sabe que empieza la función y... O sea que es como... Tuviste que permitírtelo vos misma, hablando de los permisos, sí. Justamente, que te permitió esto vos, en algún sentido. Es que la verdad que sí. Y de hecho, no sé, las 3 semanas antes de estrenar, yo no quería saber nada. Mejor, por las dudas cancelemos todo. Por las dudas me bajo. Yo me bajo, yo no estoy para esto y bueno, por suerte no. Por suerte hicimos la temporada completa. Y yendo más hacia otra de las cosas que haces, que es música, participaste de varios proyectos musicales, pero es como la primera vez que estás llevando a cabo un proyecto más solista. Eso no. ¿Cómo surgió Valentina y los Miedos? Bueno, esta es la mejor historia del surgimiento de una banda. Yo, bueno, lo mismo, hay algo del deseo. Tenía la idea de que me gustaba hacer una banda de boleros. Y me llama un amigo y me dice, che, necesito una banda para la semana que viene ¿podés con este otro proyecto? Otro proyecto dice, no podemos. Jueves a la noche, no. Villa Ortúzar, no. No. Le digo, mirá, no está disponible, pero si querés te puedo ofrecer tengo una banda de boleros. ¿Te interesa? Vamos. Bien. Dale, buenísimo, sí, dale, pasame foto, nombre de los integrantes, cuánto tiempo van a tocar. Yo tenía nada. Yo solo tenía mi deseo y mis ganas de cantar boleros y la convicción de que lo podía montar en una semana. Una semana para, sí. Para montarte un show de la nada. Ni bien me dijeron, sí, dale, vení. Primero me puse a pensar un nombre, como bueno, dije esto lo voy a dejar en remojo, pero necesito tener un nombre para ayer. Empecé a llamar amigos. Hola Lucio, que acá soy Valentina, ¿cómo te ves tocando la semana que viene?
5 o 6 temas. Y bueno, insistí ahí, por suerte tenía amigos que respondieron ese pedido. Sí. Y de hecho, entre esas personas había alguien que yo no conocía, que fue Max Sacha, que hizo la percusión. Sí. Le escribí por Instagram, hola Max, ¿estás para la semana que viene? Después llamé a Patricio Sarabia en el piano, Lucas Fernández y Lucio Pimpine, le iba a decir. Y Lucio Pons en las guitarras. Les pasé los temas, o sea, después de un poco, tuve que insistir, no fue tan fácil. O sea, algunos fueron más fáciles que otros. Sí. Otros tuvo que insistir. Me dijeron que sí. Les pasé los temas. Les dije, bueno, nos juntamos el miércoles en mi casa. O sea, el día anterior. El día anterior. Un ensayo y vamos. Y de hecho fue gracioso. Entre ellos no se conocían. Bueno, los guitarristas sí, pero del resto no. Y yo llegué tarde al ensayo. O sea, ni siquiera lo citaste con poco tiempo y encima llegaste tarde. Llegué tarde en un ensayo en mi propia casa, o sea, ese nivel de caos. Y bueno, y la primera presentación fue realmente así mágica, te diría, porque era una presentación, o sea, era un público muy joven, o sea... Sí, uno a priori no dice, ahora está un poco más de moda, pero a priori no dice juventud, boleros, es juventud, como... boleros. Y empezamos el primer tema, y digo, las dos bandas anteriores habían tocado rock, como cosas muy distintas. Y eran como 60 personas, o sea, era un público grande para un primer show. Y empecé a cantar, y como que una cosa de stop y atención, y se armó algo muy, muy íntimo, muy, muy lindo, y desde ese momento creo que hay algo de los miedos que siempre me sorprende, que es, bueno, nos llaman, nos invitan, se arma, no estoy quizás tan detrás en empujarlo mucho, es algo que medio que va solo. Yo tengo una idea de una respuesta para esto, pero es una opinión, pero primero te voy a preguntar a vos, por supuesto. ¿Por qué boleros? En mi casa se escuchaba mucha música, y así como se escuchaba mucha música, había mucha música que no se escuchaba. Uh-huh. Como salsa, no, en mi casa no gusta la salsa. Reggaetón, olvídate. Rock, depende qué rock. Como una cosa muy selectiva, y jamás había escuchado boleros en mi casa. Mirá. Y en una clase de actuación, unos chicos se improvisaban en una escena que tenían prendida la radio, y esa radio era una playlist de boleros. Y no sé, me llamaba mucho la atención, me gustaba el sonido, me gustaba la onda tan melosa, tan dramática, como que todos los boleros son unos dramones tremendos, y eso me encantaba. Y bueno, me peleé con un chico y me fui... Fue la primera vez que me puse a escuchar un disco de boleros, fue porque me peleé con alguien y volví en el colectivo toda triste escuchando boleros, y desde ese momento fue como una fanatización total. Claro, te enamoraste de... Me enamoré de la música. Sí. O sea, realmente hubo como una cosa y un llamado muy... Sí, muy... No tengo una explicación tan clara de dónde salió. Sí, cuando empecé a escuchar boleros, mi vieja entró con una de... ¿Por qué escuchas boleros? Claro, ¿de dónde salió? Estuvo la pregunta en tu casa. Sí, y ella diciéndome, yo a tu edad, yo escuchaba boleros. Pero, no sé, viste, como esas cosas de, bueno, en algún lado se ve que estaba eso. Sí. Bueno, mi ensayo de respuesta era justamente que en el vivo vos sos una persona que en la música tenés mucha teatralidad y hay algo en el bolero que te da para eso y para el dramatismo también de lo que están diciendo las letras, que es como, no sé, una receta que va a salir bien. No sé. Y creo que coincide bastante con tu respuesta. Sí, total. Bueno, mirá, viene del teatro. O sea, yo conozco el bolero por el teatro. Lejos de querer presionarte. Ah, bárbaro. ¿Qué crees que es lo próximo? ¿En qué estás trabajando? Además de seguramente en reestrenar. ¿Te picó el bichito de volver a escribir? ¿Componer? ¿Qué estás haciendo? Justo todas son posibles hipótesis copadas. Reestrenar seguro, en mayo volvemos. Pequeña actualización. Al momento de grabar esta entrevista todavía no estaban confirmadas las funciones, pero ahora sabemos que El verano que merecemos vuelve al Teatro Área 623 con 3 funciones en mayo. Si querés más información, podés seguirlos en su Instagram, elverano.obra. Te dejo toda la información en la descripción.
la propuesta nuestra es volver en mayo a hacer unas funciones. Con El verano que merecemos. También reestreno Amadeo en el Teatro San Martín, julio y junio. Me picó el bichito de volver a escribir. Estoy como medio, estos días vengo como medio obsesionada con el tema. Me siento escribo un ratito, veo qué pasa. Tengo ganas de volver a hacer clínicas de escritura también con Patricio, entonces estoy como copada con ese tema. Sí, tengo ganas de escribir, tengo algunas ideas, no estoy como aferrada a nada, es más de lo que siento que necesito como tiempo de escritura y de desarrollar eso. Sí. Sí, estoy como copada con algunas lecturas. Estoy leyendo a Pizarnik, estoy leyendo a Gabriel García Márquez, estoy leyendo a Puig, como que entré en una lectura quizás de cosas que yo no acostumbraba a leer. Estaba en un momento de una lectura de autores muy contemporáneos. Y bueno, eso me está como inspirando un poco. Y lo de la música, el objetivo, el desafío de este año es un poco hacerme cargo Sí. de más que de ese deseo, de esa búsqueda, porque yo pienso que como en mi carrera musical, en la composición, es algo que yo no tengo muy claro qué es lo que quiero hacer. O sea, sé que me gusta cantar, como, bueno, un poco mi pregunta a la hora de componer es qué quiero cantar. Claro. Me parece que es una cosa que me ordena mucho. Y quiero cantar boleros, pero no sé si me divierte tanto componer boleros. Claro. Entonces ahí es una búsqueda. Sí. Es una búsqueda. Así que estoy como haciendo como una especie de laboratorio. Estoy probando cosas. A ver qué aparece. Ya así para cerrar, ¿qué consejo te darías a vos cuando empezaste tu búsqueda artística? Cuando sea, porque hay muchas. Total. Bueno, creo que el mayor consejo es principalmente seguir el deseo. Como me parece que ahí el deseo es algo que... Darte permiso de seguir el deseo. Sí, dar permiso, sí, como bueno, ¿querés hacer algo? Anda y hacelo. Nada es tan grave, ese también es un consejo, ¿no? Es un buen consejo. Al final del día nada es tan grave, a nadie le importa, nadie se hace tanto drama, como... Me parece que digo, que a veces uno se enrosca mucho, ¿no? Como, si puedo, si no puedo, si estoy a la altura, si no... Nos vamos a morir. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer en esta vida. Sí. Y en ese sentido creo que, a veces uno mira para el costado y es todo lo que no puedo, ¿no? Como, uy, esta gente que está haciendo esta obra y está buenísima y todo. En vez de ver hacia afuera como lo que no es posible, ver hacia afuera como lo que es posible. Como, bueno, entonces esto también es una invitación. Si lo hace el otro, yo lo puedo hacer. Claro. Y darte permiso. Exacto, todo... y no al revés, ¿no? Y sí. que no sea una comparación negativa de todo lo que él puede y yo no, sino, bueno, si alguien puede... Yo tengo que poder. Yo tengo que poder, aunque sea probar. Sí. Después, los resultados son incontrolables.